Bien, la apostasía omega, segunda parte. Los pastores adventistas del séptimo día, los hermanos mellizos, dicho sea de paso, Colin Standish y Russell Standish, en su libro Adventism Challenged, en la página 67, el desafío al adventismo, página 67, escribieron lo siguiente: no hay duda de que el rechazo del mensaje de la justicia de Cristo por la fe en 1888 fue lo que preparó el camino para la presentación del error en 1956 sobre este asunto vital en una publicación oficial de la Iglesia. De manera que en su libro, una serie de análisis histórico del desarrollo de la apostasía omega en la Iglesia Adventista, ellos testifican de que sin duda alguna lo que provocó la apostasía omega en la Iglesia Adventista fue el rechazo del mensaje de la justicia de Cristo por la fe en el año 1888. Eso abrió el camino para que entrara el error en la iglesia en el año 1956. De modo que esa es una realidad. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, las palabras del apóstol Pablo, yo encuentro que tienen una aplicación directa a esta situación que ocurrió a partir de la primavera del año 1955 en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como resultado del rechazo del mensaje de la justicia de Cristo por la fe, traído por los mensajeros del Señor en ese tiempo, los pastores Waggoner y Jones. Dice el apóstol: y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. De manera que, ¿qué viene a la mente humana cuando no se tiene amor por la verdad y no se abriga y atesora la verdad? Sino que por el contrario se vende la verdad. Entonces entra, dice, consecuentemente, un espíritu de error. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Y por causa de esto, es decir, del rechazo del mensaje del evangelio eterno, de la justicia de Cristo por la fe en 1888, Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira. De manera que es algo triste, pero el hecho es que cuando nosotros rechazamos la verdad de Dios, el Espíritu Santo nos da testimonio de la verdad y la rechazamos, sea por la razón que sea, entonces quedamos a expensas de ese poder engañoso y de los instrumentos que usa el poder engañoso. Sin duda alguna, ese poder engañoso es Satanás, ¿ya? Y los instrumentos de Satanás son sus mensajeros. Así como Dios tuvo mensajeros en el año 1888, cuando el evangelio eterno fue presentado en Minneapolis, así también Satanás tuvo sus mensajeros y tiene sus mensajeros. Y esos mensajeros del poder engañoso, en el año 1955, en la primavera de 1955, al verano del año 1956, fueron dos pastores evangélicos, teólogos sistemáticos, escritores, apologistas, locutores también de emisora de radio, editor de la revista de mayor circulación en la cristiandad evangélica,
El editor era el pastor Donald Barnhouse. Los pastores Walter Martin y Donald Barnhouse fueron aquellos utilizados por el poder engañoso para seducir a los principales dirigentes en la década de los años 50 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Las conferencias adventistas y evangélicos se llevaron a cabo, como dije anteriormente, en la primavera del año 1955 al verano de 1956, y las principales figuras que actuaron en estas conferencias, ahí pueden verlos ustedes, fueron los pastores. En el lado izquierdo tenemos a Walter Martin arriba y abajo el pastor Donald Barnhouse, representando el ministerio evangélico. El moderador de esas reuniones, donde se presentaron una serie de preguntas sistemáticas, teológicas, por parte de Walter Martin a los pastores adventistas, el moderador fue el pastor Unruh, que era el presidente en ese tiempo de la Asociación de Pensilvania. Y hacia la derecha tenemos arriba el pastor Reed, que era secretario de la Conferencia General. A su derecha está el pastor Leroy Edwin Froom y abajo está el gran evangelista Roy Alan Anderson. Entonces, esas fueron las principales figuras. Y en esas reuniones que ellos llevaron a cabo, una serie de preguntas teológicas sistemáticas fueron presentadas a los pastores adventistas del Séptimo Día, que dicho sea de paso, estos pastores ninguno era teólogo sistemático. ¿Ya? Por ejemplo, Leroy Edwin Froom, él era más un teólogo historiador, investigador. Abajo, Anderson, Roy Alan Anderson, él era un evangelista. ¿Ya? Él era un evangelista. De manera que ellos se encontraron en una situación muy difícil teológicamente hablando cuando enfrentaron esta serie de preguntas teológicas sistemáticas que estos dos pastores evangélicos y principalmente Walter Martin, que las preparó, le sometieron a los pastores adventistas. ¿Y cuál fue el resultado de esas preguntas y esas respuestas? Cada pregunta fue respondida no solamente verbalmente, sino también por escrito. La secretaria de Froom a veces estuvo juntamente con él hasta las 2 de la mañana preparando el documento, es por escrito, mecanografiado, para poner en las manos al día siguiente de los pastores Walter Martin y Donald Barnhouse. ¿Y cuál fue el resultado? En el año 1957 aparece el controversial libro Questions on Doctrine, o Preguntas sobre Doctrina. El libro Question on Doctrine vino a la existencia como un pedido de Walter Martin a estos tres pastores, Walter Reed, Roy Alan Anderson y Leroy Edwin Froom. Él les pidió, ¿y ustedes se atreverían a presentarnos por escrito, oficialmente, publicarlo en un libro por parte de vuestra iglesia, para que nosotros tengamos constancia que de hecho eso es lo que ustedes creen y que la iglesia cree? Dicho sea de paso, voy a mencionar, como anteriormente hice en la primera parte, de que el presidente de la Conferencia General, el pastor Fugger, si bien él no estuvo completamente envuelto en las discusiones, él acompañó el trabajo, número 1, y número 2, él consintió en la publicación de ese libro.
De manera que en el año 1957 aparece en las casas editoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día el libro famoso Preguntas sobre Doctrina. Y noten lo que dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Tremendo testimonio profético que creemos se ha cumplido a partir del año 1955 en adelante. La sierva del Señor dice que habría de surgir en medio de la iglesia un plan de una gran reforma entre los adventistas. Un movimiento de reforma, pero noten bien que ese movimiento de reforma y esa gran reforma no iba a ser una reforma del corazón. No iba a ser un volver a los principios originales, a volver a las sendas antiguas. No, dice que consistiría esa reforma en traer un nuevo sistema doctrinal. Número 1. Número 2, consecuentemente, una nueva organización. Número 3, consecuentemente, una nueva iglesia, ya no la misma. Consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Hermanos, no podemos renunciar a las doctrinas fundamentales de nuestra fe, a las columnas, a los pilares de la fe adventista. Como dice el Señor en su santa palabra, compra la verdad y no la vendas. No debemos vender nuestra conciencia bajo ningún precio, ni por puesto o posiciones en la iglesia, ni por sueldos, ni por absolutamente por nada, porque la verdad, cuyo autor es Cristo, vale todo. De manera que cuando nosotros vendemos la verdad, nosotros traicionamos a Cristo. Dice, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Esto está sucediendo hoy en el adventismo. Y aquí nosotros los vamos a estudiar uno por uno con la ayuda del Espíritu Santo. De manera que noten bien la última parte del testimonio. Dice que se escribirían libros de una nueva orientación. Tremendo, ¿no? ¿Y cuál fue el fundamento? El libro de esa nueva reforma doctrinal que habría de traer como resultado una nueva organización, una nueva religión. El libro fue Cuestiones sobre Doctrina o Question on Doctrine. Bien, vamos a enfocar las principales falsas doctrinas introducidas en el libro Preguntas sobre Doctrina. Primero, la doctrina del pecado original.
doctrina que inclusive se enseña en el movimiento de reforma, pero doctrina que tiene su origen en la nueva teología adventista que apareció en el libro Question on Doctrine. Idea o falsa doctrina introducida en el adventismo por los tres pastores principales responsables de la producción de esta obra, Reed, Anderson y Fromm. No me voy a explayar en la doctrina del pecado original porque la vamos a estudiar, la doctrina del pecado la vamos a estudiar aquí, por este medio. Segundo, Cristo nace con la naturaleza de Adán antes de la caída. A partir del año 1955, aparece la herejía, la falsa doctrina, y se la viste de verdad de que Cristo, él nació con la naturaleza de Adán antes del pecado. Y hay que entender las implicaciones teológicas o sistemáticas. Ahí también llegaremos. De manera que la expiación fue completamente renegada, la doctrina adventista de la expiación, lo que nosotros creemos a respecto de la expiación. La expiación fue completada en la cruz del Calvario en el año 31 de la era cristiana y punto. Cuarto, la categoría del espíritu de profecía, es decir, el espíritu de profecía, ¿es ella inspirada? Sí, es inspirada. Aceptamos su inspiración, pero la inspiración de ella es de una categoría inferior a la inspiración de los profetas de la Biblia. Consecuentemente, noten la sutileza, consecuentemente sus libros tienen valor únicamente devocional. Pero sus libros, sus escritos no tienen valor ni autoridad doctrinal. Esas son las cuatro principales falsas doctrinas que aparecen en el libro Preguntas sobre Doctrina. Y aparecen otras, como mencionamos en la primera parte, como por ejemplo, la iglesia remanente, la doctrina sobre la iglesia remanente, no más siendo la iglesia adventista del séptimo día o la iglesia adventista del séptimo día movimiento de reforma. La iglesia remanente incluye otras denominaciones cristianas. Bien, surge en esta situación, después que se publica el controversial libro, Preguntas sobre Doctrina, surge una voz clamando en el desierto. ¿Y quién fue él? Fue el pastor M.L. Andreasen, quien nació en el año 1876. Tuvo el privilegio de conocer a Elena G. de White. Y Andreasen, él era, por así decir, el vínculo de unión entre dos generaciones, entre los pioneros, Elena G. de White, W. Prescott, Wagner, Jones, Uriah Smith y muchos otros más, y los nuevos teólogos que iban apareciendo. Él era el vínculo de unión. William Lawrence Andreasen, él nació el 4 de junio de 1876. Él era un teólogo. Él era un teólogo sistemático. Conocía bien las doctrinas adventistas del séptimo día. Y como él era un teólogo sistemático y muy fiel a las columnas de nuestra fe, Fromm, Anderson
y los otros sabían que no lo podían invitar a esas reuniones porque le iba a dañar todo. Le iba a aguar la fiesta. Él fue dejado de lado, él no fue invitado, él no participó de esas reuniones. Él se entera de la problemática cuando él tiene en sus manos un volumen de preguntas sobre doctrina. Y con asombro él lee todos los compromisos fundamentales que hicieron los pastores de la Conferencia General, ya mencionados. Él fue un teólogo sistemático, pastor, autor. Él fue un escritor, autor de varios libros. Él fue uno de los teólogos adventistas más prominentes, o el más prominente durante la década de los 30 y los 40. Andreasen sostenía la creencia de que los cristianos pueden vencer el pecado, conocida popularmente como la teología de la última generación. Controversial por sus creencias sobre la expiación y la salvación. Andreasen se tornó bien conocido por sus protestas contra los líderes de la Iglesia Adventista durante los últimos años de su vida. Y Andreasen, él protestó a viva voz y por la pluma. Su disputa con la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue sobre la teología de la expiación, número 1, y la humanidad de Cristo. Porque Andreasen, él había recibido el mensaje de la justicia por la fe de 1888 y lo conocía a fondo. Andreasen había escrito un libro sobre el santuario y sobre la epístola a los hebreos y conocía a fondo la enseñanza fundamental adventista, que creemos que es la enseñanza bíblica y verdadera sobre la expiación. La expiación no terminó en el año 31 de la era cristiana, porque hoy estamos viviendo, y es nuestra creencia que estamos viviendo en el día antitípico de la expiación. Cristo está llevando a cabo una obra de expiación en el santuario. Esto es negado por la teología evangélica. Y los teólogos sistemáticos evangélicos llevaron a los adventistas a comprometer la verdad de la expiación y repudiarla. En el libro Preguntas sobre Doctrina, ¿para qué? ¿Con cuál interés? Simplemente, ¿para qué? Para que la iglesia fuera reconocida como una iglesia cristiana. Andreasen argumentó que el libro Question on Doctrine, también llamado QOD o QOD, estableció un cambio siniestro en la teología adventista del séptimo día. O sea, eso es una realidad. De manera que la teología adventista, a partir del año 1957, que aparece, que se inicia con el libro Cuestiones sobre Doctrina, esa teología no es la verdadera teología adventista, la verdadera teología original, histórica de los adventistas del séptimo día. Claro está, como mencioné anteriormente, no significa que todos los puntos o todas las respuestas que ellos dieron a las preguntas sistemáticas estén incorrectas. No decimos que todo el libro Preguntas sobre Doctrina es un error y es falso. Hay muchas cosas buenas. Pero hemos puntualizado los compromisos que hicieron los teólogos adventistas con los teólogos evangélicos para ganar una posición, un estatus en la cristiandad.
Esto es, no ser llamados más o tildados de secta o de culto. Por el contrario, ser reconocidos como miembros del cuerpo de Cristo. Y entiendas el cuerpo de Cristo, las iglesias evangélicas. ¿Ya? De manera que estos cambios introducidos en el libro Question on Doctrine, cambios fundamentales, no es asunto de semántica. Esos cambios fueron repudiados, fueron denunciados por el pastor Andreasen. Y él presentó sus preocupaciones en su libro Cartas a las Iglesias. Andreasen exhortó a los dirigentes de la iglesia a que no publicaran el libro, pero de todas maneras el libro fue publicado. Andreasen entonces hizo pública su protesta. ¿Y cuál fue el resultado? El pastor Andreasen, que ya estaba en retiro, el pastor Andreasen le fueron retiradas las credenciales de ministro de la iglesia por parte de la Conferencia General, porque él protestó enérgicamente y denunció como un atalaya fiel lo que había sucedido con la publicación del libro Question on Doctrine y los cambios que habían sido efectuados, cambios fundamentales de la teología adventista, de las principales doctrinas adventistas del séptimo día. Y noten que las dos que él más le chocaron, le impactaron, los dos cambios que más le escandalizaron y lo llevaron a protestar enérgicamente, fueron dos doctrinas que tienen que ver con el plan de la salvación, con la salvación tuya y mía. Número uno, la teología de la expiación. Número dos, la teología de la humanidad de Cristo. ¿Cuál fue el impacto del libro Question on Doctrine en la iglesia adventista del séptimo día? Esas tres figuras que ustedes ven ahí, Walter Reed, Roy Alan Anderson, Leroy Edwin Fromm, son reconocidos también como el trío, porque a ellos se le aluce la publicación, la autoría, si bien el libro no presenta autoría, pero son las tres mentes, ¿no?, que traen como resultado el libro Question on Doctrine. Fueron los tres principales teólogos que discutieron con los teólogos evangélicos, recibieron preguntas y dieron respuestas por escrito. Y que luego, con el apoyo del presidente de la Conferencia General, la pluma que estilizó ese libro fue el gran historiador Leroy Edwin Fromm. ¿Y cuál fue el impacto del libro en la iglesia adventista? Y no solamente en la iglesia adventista, quiero decir, hermanos, que ese libro ha tenido un impacto inclusive en el movimiento de reforma. Bueno, el impacto fue la fragmentación espiritual de la iglesia adventista. Entonces, como resultado o fruto de la nueva teología, sobre todo al respecto del evangelio, podemos llamarle también el nuevo evangelio que surge en el adventismo, en la iglesia adventista en el año 1957, entonces el resultado es que surge no una fragmentación de la iglesia, surge el adventismo progresivo. Y a su vez el adventismo progresivo se ramifica en adventismo cultural, adventismo ecuménico, adventismo carismático.
¿Qué es el adventismo progresivo? Los adventistas progresivos son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quienes hacen un énfasis diferente o difieren con ciertas creencias sostenidas tradicionalmente por el adventismo popular y oficialmente por la Iglesia. Ellos son descritos como adventismo liberal por otros adventistas. De manera que los adventistas progresivos también se les llama adventistas evangélicos. También se les llama adventistas liberales. El término progresivo, ellos lo prefieren más. Ellos creen que es una descripción más propia de ellos. El adventista progresivo al mismo tiempo es adventista conservador. Y usted dirá, ¿cómo eso puede ser? Es liberal y es conservador. Porque él no niega toda la plataforma de la doctrina adventista. Él simplemente niega aquellas doctrinas que consideran ellos que no son verdaderas. Como por ejemplo, la expiación en dos fases, en la cruz y en el santuario. Esa es nuestra posición. Esa es la doctrina original y fundamental, un pilar de nuestra fe. Pues ellos no aceptaban esa doctrina, ¿no? Y así sucesivamente, como presenté anteriormente, ellos sobre todo niegan o enseñan de una manera diferente, torcida, doctrinas fundamentales del Evangelio. Muy bien. La publicación en 1957 de Question on Doctrine, como resultado del diálogo con el crítico apologista Walter Martin, es visto como el inicio del adventismo progresivo. De acuerdo a un autor, las raíces del adventismo evangélico pueden rastrearse hasta los estudiosos que se reunieron con Martin y Barnhouse. Las semillas de este movimiento, ¿cómo se le llama? Las semillas de este movimiento, le podemos agregar la palabra de reforma, pero ya vimos qué clase de reforma. Una reforma que destruye las columnas de nuestra fe. Las semillas de este movimiento fueron sembradas dentro de la denominación vía el libro Preguntas sobre Doctrina en 1957. Y la germinación fue regada por los ministerios públicos a viva voz. ¿De quiénes? De los principales autores. Los cabecillas de la gran apostasía, Omega. Roy Alan Anderson. Robert Brainsmith, otra figura que surge después en la década de los 70. Desmond Ford, otra figura que aparece en la década de los 70 y otros. El movimiento emergió con Ford y Brainsmith como sus principales expositores. Ya, si bien el adventismo progresivo surge a partir de la publicación del libro Question on Doctrine en 1957, voy a hacer esta aclaración, el doctor Desmond Ford o el pastor Robert Brainsmith o cualquier otro, ellos no eran los originadores de ese movimiento. Recuérdense bien que ese movimiento lo inician ¿quién? Fugger, el presidente de la Asociación General que los apoyó. Reed, el secretario de la Conferencia General que participó activamente. Roy Alan Anderson, el evangelista. Y también él era el relacionador público de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Y el gran teólogo historiador Leroy Edwin Fromm. Ellos son. Y hay otras figuras más
aunque no tan destacadas, pero que también participaron y pusieron su granito de arena, como el pastor Adams, Roy Adams. De modo que Greensmith and Ford, de quien vamos a hablar un poquito, de Desmond Ford, él no es el originador de la nueva teología. Él la recibe a través de ¿quién? Del trío ya mencionado. ¿Qué rechazan los adventistas evangélicos? El adventismo progresivo o evangélico o liberal no cree en las siguientes doctrinas fundamentales. Y voy a hacer un paréntesis para hacer una aclaración. No todos los adventistas progresivos niegan el sábado. No todos los adventistas liberales o evangélicos niegan el sábado, pero hay un ala extrema de entre ellos que lo niega. La doctrina del sábado, la doctrina del juicio investigador, la doctrina de la iglesia remanente, la doctrina de la naturaleza humana de Cristo, en el contexto de que Él nació con nuestra naturaleza humana caída. La inspiración de Elena G. de White en el contexto de la autoridad doctrinal de ella como profetisa. Todo esto fue rechazado y lo rechazan hasta el día de hoy todos los adventistas evangélicos. ¿Qué les parece el nombre? Adventistas evangélicos. ¿Y qué enseñan ellos? Ellos enseñan las siguientes falsas doctrinas. La doctrina del pecado original. Usted nació heredando el pecado de Adán y nadie se lo puede quitar. El pecado es un estado del ser. De manera que no voy a profundizar más porque llegará el momento en que esa doctrina le vamos a dar atención en un estudio teológico particular sobre la doctrina del pecado. La doctrina del pecado original. ¿Qué más enseñan? Salvación es solo justificación o perdón. Justificación es solo ser declarado justo. Salvación es algo completamente que ocurre completamente fuera de ti. En ti, absolutamente nada. Por lo tanto, ellos no enfatizan la santificación ni la atribuyen como parte, la doctrina de la santificación, como parte del proceso salvífico. Atención. Tercero, la iglesia remanente incluye otras denominaciones. Cuarto, la expiación fue completada en la cruz en el año 31. Quinto, Elena G. de White no tiene autoridad doctrinal. Vamos a hablar un poquito sobre el adventismo cultural. Es esa ala o ese grupo similar que se le ha llamado como adventistas culturales. Este término puede ser usado por los adventistas quienes no están preocupados con teología. El adventismo progresivo es puramente teológico. Se preocupan en la doctrina. El adventista cultural, a él no le importa, no le interesa la teología, la doctrina. Pueden referirse también a aquellos que se sienten unidos a la iglesia adventista por razones culturales solamente, en vez de las creencias o una estricta conformidad a la teología de la iglesia. ¿Quiénes son ellos? Los adventistas culturales. Bien, los adventistas culturales que están unidos a la iglesia por razones tales como, número uno, nacimiento en la iglesia. Número dos, les gusta el estilo de vida de los adventistas. Y por eso son miembros de la iglesia. Número tres, les gusta la vida social de las iglesias. Tienen amigos adventistas que lo han llevado, le ha gustado y se han hecho adventistas
sociales. Número 4, la música contemporánea. ¿Ya? De ella vamos a hablar un poquitito nada más adelante en el estudio. Y quinto, cualquier otro motivo de interés personal que no tiene que ver con la doctrina de la iglesia. Esos son los adventistas culturales, ¿ya? Un adventista por herencia. Nació en un hogar adventista, su papá y su mamá eran adventistas y lo llevaron desde pequeñito a la iglesia adventista y él se quedó allí. Pero él no se calienta la cabeza con asuntos sobre doctrina. El otro segmento es el, ¿no?, que deriva del adventismo progresivo, es el adventismo liberal. Es un número más pequeño, pero a esta altura, en el año 2020, no sé cuán pequeño sería, es un número pequeño de los adventistas progresivos, que son en realidad cristianos liberales de la extrema izquierda, aceptando cosas tales como la homosexualidad y aún apoyan a los individuos del movimiento LGTB a nivel del colegio y la universidad. Entonces, esos son los adventistas liberales y entre ellos pues hay pastores que defienden la homosexualidad y apoyan, ¿no?, la agenda LGTB, es decir, de los homosexuales y las lesbianas, etcétera, etcétera. Adventismo carismático es otro segmento que deriva del adventismo progresivo. Los adventistas carismáticos son un segmento de la iglesia adventista del séptimo día que están estrechamente relacionados al adventismo progresivo, un movimiento liberal dentro de la iglesia. Tal como los adventistas progresivos, los carismáticos son típicamente abiertos a una variedad de música de adoración en la iglesia, incluyendo la música cristiana contemporánea, música pop, música rock y otros estilos de música contemporánea. Unos pocos individuos e iglesias adventistas tienen una inclinación carismática o practican el hablar en lenguas. Oiga bien, entre ellos está el culto carismático donde ellos o algunos de ellos hablan en lenguas. Después de entrar en contacto con sus prácticas, tales como en el movimiento de la carne santa en Indianápolis, en Indiana, a fines del siglo XIX, el cual Elena G. de White reprobó rápidamente. De manera que ese movimiento carismático ha estado tocando a la puerta de la iglesia adventista del séptimo día desde hace años, desde los tiempos de Elena G. de White. Una de sus primeras manifestaciones o uno de sus primeros toques a la puerta de la iglesia de la conferencia general fue el movimiento de la carne santa en Indiana a fines del siglo XIX. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 41, la sierva del Señor dice lo siguiente a respecto de ese movimiento de Indiana y del movimiento carismático moderno o contemporáneo en nuestros días. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, ¿quién le explicó a ella lo que estaba ocurriendo en Indiana? El pastor Haskell. El Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Se cumplió esa profecía? ¿No lo estamos viendo en la iglesia adventista del séptimo día, ese movimiento carismático, donde ellos usan la danza, la batería, la guitarra eléctrica, la música contemporánea, el rock, la música pop? Dice, se manifestará toda clase de cosas extrañas.
Noten bien, habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto, dice la sierva del Señor, consideran como la actuación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Noten bien, esta profecía se está cumpliendo actualmente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. No sabemos cuándo el tiempo de gracia va a terminar, pero sabemos que estamos muy cerca del fin. Creemos que estamos viviendo al final del tiempo del fin. Y dice la sierva del Señor que habría de manifestarse, no, eso nuevamente, ese movimiento carismático dentro de la iglesia, con vocerío, acompañado de tambores. No cambiemos la palabra tambores porque por batería, ya, música y danza. ¿Y qué le llaman a eso? Dice la actuación de él. Todos esos saltos, toda esa situación emotiva, ¿no? Ese trance en que entran todos esos adventistas que participan de ese culto emocional, le llaman la actuación del Espíritu Santo. Hermanos, ese texto se está cumpliendo literalmente en nuestros días, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y tengamos cuidado con nuestras emociones, no vaya a ser que colaboremos para que se introduzca en el movimiento de reforma. Mucho cuidado. Primeros Escritos, página 45. Vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. Las reformas que me fueron mostradas no eran del error a la verdad. Movimiento de reforma progresista o liberal. Movimiento de reforma carismático. Movimiento de reforma cultural. Todos esos segmentos, todos esos movimientos en el adventismo, ¿ya? Sobre todo los adventistas progresivos. Dice la sierva del Señor, dice, van a aumentar y se van a extender, y de hecho está en el mundo entero. En el adventismo, dice, las reformas que me fueron mostradas, la que ellos desde 1957 comenzaron a abogar y a defender y a enseñar, dice la sierva del Señor, no eran reformas doctrinales del error a la verdad. Y si no eran del error a la verdad, ¿qué iban a hacer? Consecuentemente, por lógica, de la verdad al error. Necesitamos, hermanos, que Dios ilumine nuestras mentes a través del Espíritu Santo, nos dé discernimiento espiritual para discernir en este tiempo la verdad del error, abrazar la verdad y repudiar el error. Surge otro personaje en el escenario de la nueva teología. Y voy en este estudio a enfocarme solamente en uno de los que hizo más mella, más eco dentro del adventismo, después del libro Question on Doctrine, o Preguntas sobre Doctrina, y fue el pastor o doctor en teología Desmond Ford. El pastor Desmond Ford nace en Australia en el año 1929 y murió en el año 2019, el año pasado. El pastor Desmond Ford era una mente súper brillante y él era súper elocuente. Fue una de las
una figura controversial dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde el momento que él se alinea en la doctrina de la nueva teología. Fue excluido del ministerio en la Iglesia Adventista en 1980. Usted dirá, bueno, ¿y por qué no excluyeron a Fromm ni a Anderson? Es que lo que sucede es que los padres de la nueva teología o de la apostasía omega, ellos no fueron tan lejos en su apostasía, en su introducción de herejías. Desmond Ford era un teólogo sistemático. Él sí fue bien lejos. El evangelio del trío, podemos llamarlo un evangelio híbrido. No todo lo que creían ellos, Reed, Anderson y Fromm, estaba errado. Ellos mezclaron, entretejieron, o vamos a decir, procuraron entretejer, no error con la verdad. Ahora, Desmond Ford, siendo el fruto, siendo el hijo, llegó mucho más lejos. Fue excluido del ministerio en la Iglesia Adventista en 1980, seguido a crítica de la enseñanza de la Iglesia sobre el juicio investigador. Ford estuvo en desacuerdo con algunos aspectos de la creencia tradicional adventista de los eventos finales también. Él consideraba como útiles, atención, él consideraba como útiles devocionalmente los escritos de Elena G. de White, pero no al nivel de autoridad sostenido por la Iglesia. Desmond Ford introduce e enfatiza falsas doctrinas evangélicas tales como, número 1, la doctrina del pecado original. Número 2, la doctrina de la expiación completa en la cruz en el año 31 de la era cristiana. Número 3, justicia por la fe significa y es solo justificación por la fe. Nada más y nada menos. Salvación en la mente de Ford, en las enseñanzas de Ford, era exclusivamente el perdón de los pecados por medio de la obra sustituta de Cristo. Por lo tanto, él hacía un énfasis en la obra sustituta de Cristo. Con esto no me malentienda, no quiero decir que está incorrecto el enfatizar la obra sustituta de Cristo. Nosotros creemos en la obra sustituta de Cristo. Creemos y enseñamos que Él es nuestro sustituto y garante. Esa fue la enseñanza también de 1888 del mensaje de la justicia por la fe de Waggoner y Jones. Pero la doctrina adventista del séptimo día, el evangelio eterno de 1888, no enseñaba, como más adelante vamos a ver, que la justificación, que la salvación es solamente y exclusivamente ser declarado justo delante del Padre. Cuarto, Desmond Ford objetó la edad de la tierra de 6,000 años. Objetó también la doctrina del santuario, él la negó. Estamos entendiendo por qué él se le fue retirada las credenciales ministeriales. Él negó la doctrina del santuario, como el pastor Cartwright en el pasado. Objetó la autoridad doctrinal del Elena G. de White, objetó la doctrina de la victoria sobre el pecado. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, él se le quitó la credencial de pastor. Él forma un movimiento independiente. Cuando él se va de la iglesia, muchos pastores, muchos ministros, mucho pueblo es arrastrado fuera de la iglesia con él y forman el movimiento, un movimiento llamado del
del evangelio ilimitado. Bien. Pero la apostasía omega no se detiene ahí. Surge entonces y emerge el misticismo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día con la teología de la Iglesia Emergente, el llamado Proyecto 1 o One Project. Brevemente, porque es un tema sumamente amplio, pero estamos compactando y presentando algunos puntos relevantes en el desarrollo de la iglesia emergente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Las raíces del Proyecto 1, ¿cuáles fueron esas raíces o de la iglesia emergente? Bien, una de las principales figuras de este movimiento fue Alice Bailey. Nació en el año 1880, murió en el año 1949. Fue una escritora prolífera también y maestra de ocultismo, panteísmo, teosofía, saneamientos esotéricos, astrología, meditación, psicología. También fue una maestra de la nueva era y de la espiritualidad contemplativa. Ella dijo que un maestro de la sabiduría, identificado como Joel Kuhl, le dictó la mayoría de sus escritos por telepatía. Escuchen eso, hermanos. De manera que ella es una de las principales originadoras y promotoras de la iglesia emergente. Y hay otras figuras relevantes, voy a mencionar hoy otra. Estoy presentando esto para que ustedes puedan entender que el movimiento de la iglesia emergente, lo cual no es la apostasía omega, pero es fruto y resultado y continuación de la apostasía omega. ¿Ok? Entonces, estas figuras que son las principales, le estoy presentando una de ellas, Alice Bailey, y otra es el sacerdote místico católico Henry Nouwen. Para mostrarles el origen del movimiento de la iglesia emergente, su origen no es puramente que se origina en el cristianismo. Sus raíces y su origen vienen del paganismo y del catolicismo romano. Y una de las principales figuras católicas fue este sacerdote y místico católico Henry Nouwen. Estudió psicología para comunicar la teología más eficazmente. Fue profesor en las universidades de Notre Dame, Harvard y Yale. Escritor prolífico también, autor de 40 libros de espiritualidad. No creía que Jesucristo es el único camino hacia Dios. Creía y enseñaba que cada uno hace su propio camino a Dios, porque Dios mora en cada ser humano. ¿Dónde encontramos esa expresión? En el libro The Living Temple, como ya fue enfocado, en ese libro, en la apostasía alfa. De manera que el panteísmo está entretejido juntamente con la apostasía omega. Ya vemos cómo también la señora Alice, ella también era panteísta, y este señor también, este sacerdote es panteísta. Ejerció una gran influencia en la promoción de la espiritualidad y la oración contemplativa. De manera es que noten bien que tanto la señora Alice como el señor Henry, sacerdote, ellos fueron dos de las figuras no esenciales en el surgimiento de este gran movimiento, la iglesia emergente, que luego entra no en la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia emergente en los adventistas lo vamos a enfocar brevemente, pero quiero decirle que el proyecto 1
es una organización constituida en el año 2010 por 5 pastores llamados pseudoadventistas o falsos, que sentían la necesidad de centrarse más en Jesús. Centrarse en Jesús no es malo, es bueno. Y debemos centrarnos en Jesús. Pero ¿cómo nos vamos a centrar en Cristo? Llevándonos y aplicando los principios bíblicos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, o siguiendo métodos místicos y paganos. De modo que estos pastores sentían la necesidad de centrarse más en Jesús. Jafé de Oliveira, Sam Leonor, Alex Bryan, Tim Gillespie, Terry Swesson. El grupo creció rápidamente y ahora los eventos del Proyecto 1 suceden en todas partes del mundo, Estados Unidos, Australia, Europa. El Proyecto 1 de One Project, que es el proyecto de la Iglesia Emergente, ha conseguido obtener mucho soporte y financiación de nuestra iglesia, y entiéndase la Iglesia Adventista, de las instituciones educativas, de las conferencias, de las uniones, de la división norteamericana y de muchas otras entidades. Ellos tienen algunas frases estándar para promocionar su esfuerzo. Que la frase puesta fuera del verdadero contexto y la realidad cristiana es peligrosa, pero puesta en el contexto bíblico, alabado sea Dios, son buenas. Solo Jesús. ¿No es hermoso? Solo Jesús. La supremacía de Jesús, únicamente Jesús, todo Jesús. O Jesús, todo. En sí mismas las expresiones no son malas. Ahora, ¿cómo la implemento? Ya es otra cosa. Son muy persuasivos y promueven su falsa teología mediante discursos sentimentales y emocionales e imágenes y música que apelan a los sentidos y no al discernimiento cerebral. Este ministerio tiene sus representantes en todos los colegios y universidades adventistas de todo el mundo. Y su objetivo principal es alcanzar a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes adultos. Atención, hermanos. Atención. Oremos a Dios de que la iglesia emergente no emerja, valga la redundancia, en la iglesia remanente del movimiento de reforma. La formación espiritual, ¿no? O la disciplina de la iglesia emergente, ¿cuál es? O del One Project, del Proyecto 1, como también se le llamó. ¿Cuáles son? Número 1, la meditación. En un contexto pagano, ¿ya? Con raíces paganas. Un paganismo, un misticismo vestido de cristianismo. Es esa meditación. No es la meditación bíblica. Número 2, la oración contemplativa. Número 3, uso de mantras, repeticiones. Mantra significa repeticiones. Uso de música rock y contemporánea, con letras emotivas que tocan los sentimientos y que incluyen el mantra también, repeticiones. ¿Ya? Entonces, esas son las principales disciplinas de la iglesia emergente, ¿ya? O del Proyecto 1, o de la formación espiritual. Meditación, oración contemplativa, uso de mantras o repeticiones, uso de música contemporánea o rock, ¿ya? Con la inclusión de el mantra o las repeticiones. Y por último, una de las últimas herejías en el largo tren de herejías que ha traído el vagón de 1957 de la Nueva Teología
El último vagón de ese tren de herejías es la ordenación de la mujer al ministerio. Y de esto, pues todos ustedes lo saben. No necesitamos explayarnos mucho al respecto de que comenzó un movimiento pro ordenación de las teólogas adventistas del séptimo día. Es decir, mujeres, hermanas de la iglesia, que sintieron una vocación, una inclinación, lo cual no es malo, de estudiar teología y querían predicar el evangelio, lo cual no es malo, alabado sea Dios. Toda mujer es llamada a predicar el evangelio. Pero una cosa es predicar el evangelio. Número dos, una cosa es ser maestra de Biblia en una escuela, en una academia o en la universidad. Y otra cosa es usted ser ordenada al ministerio de la palabra. Y eso es otra cosa. Y ustedes saben, eso trajo un tremendo choque de las placas tectónicas de la iglesia adventista del séptimo día. Es decir, el adventismo conservador e histórico, que son los fieles, el remanente fiel que lo hay en la iglesia adventista del séptimo día, manteniendo en alto los pilares de la fe adventista que han sido sostenidos, como dijo Elena de White cuando escribió, por los pasados 50 años. Entonces hubo un choque tremendo de esas dos placas tectónicas y el adventismo evangélico o liberal o progresivo, ¿ya? Y cultural, los cuales defendían y defienden hasta el día de hoy y promueven la ordenación de la mujer al ministerio. Hermanos, en el día de hoy, en el tiempo que estamos viviendo en el tiempo del fin, en el tiempo de la apostasía omega. Y no se sorprendan si más apostasías, más herejías sutiles van a aparecer. Otros vagones van a ser agregados al tren de la apostasía omega. No se sorprendan. Debemos estar con los ojos abiertos, velando, orando, para que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestras mentes, nos dé discernimiento espiritual para que nunca comprometamos o repudiemos la verdad de Dios, la verdad bíblica. En Mensaje Selecto tomo uno, página 238. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Entre ellas, ¿cuáles? La doctrina del pecado, la doctrina bíblica del pecado. Número dos, la doctrina de la naturaleza humana de Cristo. Él nació con tu carne y la mía, con nuestra carne, no con una carne similar, más idéntica, como lo vamos a estudiar más adelante. ¿Ya? Número tres, la expiación. Tiene dos fases. En la cruz, primera fase, segunda fase, en el lugar santísimo del santuario celestial, en el tiempo presente. De manera que Elena G. de White nos dice que no debemos renunciar a esas doctrinas fundamentales, debemos defenderlas. ¿Ya? Dice además que había de comenzar un proceso de reorganización. Eso lo vemos del año 1955 a la fecha. Si se efectuara esta reforma, ¿qué dice ella? ¿Qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Ustedes saben muy bien que en algunas iglesias liberales o de adventistas progresivos o evangélicos, el pastor ha cogido todos los testimonios y lo ha tirado a la basura.
se ha negado y repudiado completamente la autoridad de Elena G. de White en materia de doctrina. ¿Y qué más ella dice? Sistemáticamente viene la apostasía. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Dios nos libre, a ti y a mí, de que nosotros neguemos los principios fundamentales de nuestra fe, de la fe adventista, que creemos, yo creo de todo corazón, que no son los principios fundamentales de los adventistas del séptimo día, son los principios fundamentales apostólicos, los principios fundamentales bíblicos. Y como resultado que se ha establecido una nueva organización, no es que se ha cambiado el nombre, atención, ha habido una apostasía de conciencia, el espíritu, la mente. La mentalidad teológica de la iglesia ha cambiado, es una nueva organización, se escriben nuevos libros. Y si usted lo quiere ver, vaya a una librería adventista del séptimo día y compre libros ahí. Y usted va a ver, en realidad no le recomiendo a nadie que se ponga a comprar libros direccionados a respecto del misticismo, de la nueva teología, de todas esas cosas, ¿no? Pero todo eso, hermanos, es una realidad. En Judas 3, yo les hago el apelo de Judas 3, hermanos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es la exhortación de la palabra? A ti y a mí. Que nosotros debemos contender en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cristianamente, ya con altura, pero debemos defender. Contender implica que defender, sin entrar en el debate, pero debemos exponer claramente la verdad a aquellos que quieran escuchar. Como dice la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, oiga. Necesitamos exhortar a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En Mensajes Selectos, tomo 1, dice: en el futuro surgirán engaños de toda clase. Se ha cumplido al pie de la letra, lo estamos viviendo. Y necesitamos terreno sólido para nuestros pies, para que no resbalemos y apostatemos de la verdad. Necesitamos sólidos pilares para el edificio de nuestras creencias, de nuestros caracteres. ¿Cuál es el consejo de la sierva del Señor? No ha de quitarse ni un solo ápice de aquello que el Señor ha establecido. El enemigo presentará falsas doctrinas, atención, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Y hay también sus variantes sutiles, donde el pastor no dice abiertamente que no cree en el santuario y que no hay santuario, pero la implicación, el impacto sobre la doctrina del santuario es destructivo. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Atención, no dice que se apartan de la iglesia, se apartan de la fe, es decir, de la doctrina verdadera. Hay una apostasía de conciencia. Venden la verdad. Una pregunta solemne del Señor a través de su sierva para cada uno de nosotros. ¿Dónde encontraremos seguridad? A menos que sea en las verdades que el Señor nos ha estado dando durante los últimos 50 años. Preguntas para reflexionar.
una pregunta para reflexionar. ¿Dónde encontraremos seguridad? Solamente en los pilares de nuestra fe que nos fueron transmitidos en la experiencia de los pioneros durante los últimos 50 años, como dijo Elena G. de White cuando escribió ese testimonio. De manera que Dios nos ayude para que escuchemos la palabra de Jeremías y que nos paremos en la encrucijada de los caminos y preguntemos, Señor, ¿cuál es el buen camino? ¿Ya? Y que andemos por él, sin mirar a la diestra ni a la siniestra. Ese es mi deseo y oración para ti y para mí. Amén.